Busque, por favor, en la palabra del Señor Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Yo le invito para que meditemos esta mañana en su santa palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a leerlo desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Versículo 12 hasta el versículo 20. En mi Biblia, y espero que en la suya también, hay un título, allá arriba en el capítulo 13, versículo, ha sido objeto de obras de teatro, ha sido objeto de múltiples videos, ha sido objeto de múltiples reflexiones, sermones, performance, puestas en escena. Es una porción de la palabra tan rica en todo su contexto. Y para parafrasearles un poco los versículos 1 al 11, pues es muy sencillo. Jesús reúne a sus discípulos, coge una toallita, un platoncito con agua, y sin mediar palabra comienza a lavarles los pies a sus discípulos, lo cual, leyendo esos primeros versículos, pues los toma por sorpresa. Tanto así que Pedro dice: no, maestro, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Ahora, ¿por qué la expresión de Pedro ante semejante cosa tan bonita como nosotros creemos hoy en día? Bueno, cuando esto pasó no era así. Primera razón, pues no había mexana, una costumbre siempre sana. Segunda razón, no existían las medias. La costumbre era tener sandalias, eran las Nike de la época, las Adidas del momento. Era la costumbre, los zapatos de esa época. Por lo tanto, las carreteras tampoco estaban todas pavimentadas. La mayoría de las veces no tenían la economía suficiente para tener un burro. No estoy hablando del esposo. Ni tener caballo, ni carruaje. Simplemente a pata pelada, a pata limpia, como dicen por ahí popularmente hablando. Caminaban y caminaban y caminaban. En esa época no existía la piedra pómez. Por lo tanto, imagínese los piececitos de estos hombres. Nada más imagínese. No. ¿Usted creyó que los de su esposo eran los peores? Pues no. Si usted es de esas personas autoflageladoras que se mira sus propios pies, especialmente las mujeres, y dicen: ¿qué pies tan horribles? Pues créame que estos piececillos no solamente eran feillos, sino que también, imagínate el olorcillo. Y eso es importante traerlo al contexto, porque es en ese contexto que Jesús se agacha, y por esa razón Pedro siente vergüenza, siente pena, y le dice: no, espérate. Segunda razón por la cual los apóstoles o Pedro reacciona, porque recuerden que los otros seguramente también pensaron lo mismo, pero recuerden a Pedro. ¿Quién era Pedro? El impulsivo.
el colérico, el que decía las cosas sin pensar, el que del grupo lo decía, los demás lo murmuraban. Oye, maestro, no, pero Pedro lo decía. Los otros eran unos cobardes que pensaban, pero nunca lo decían. Pedro pensaba y soltaba. Segunda razón, seguramente, era porque no era una costumbre de los maestros de la época agacharse frente a sus discípulos y lavarles los pies. Es más, esa era una costumbre que se tenía, pero que solamente se hacía con personas dignatarias, personas de valor dentro de la sociedad. Así que el asombro de ver a su maestro ya no mirándolo hacia arriba, sino mirándolo hacia ¿dónde? Hacia abajo. No pierda de vista eso. Ahora hagamos el ejercicio. Mírese los pies. Menos mal los tiene tapados. Pero mírese los pies. Esa postura es muy importante que usted la tenga en su mente en esta hora. Porque esa fue la postura que los apóstoles tuvieron que tomar al ver a Jesús ¿qué? Lavarle los piecitos. Y es en ese contexto donde comienza a relatarse el versículo 12. Así que le invito para que lea conmigo ahí en su mente. Así que después que les hubo lavado los pies, amén. O sea que el 12 se parte y comienza una nueva historia. Ya Jesús hizo el performance, ya Jesús les impactó la emoción, les impactó el alma, les impactó la vista, sin decirles nada, porque bien pudo Jesús hoy en día, como un buen maestro, sacar el tablero, la diapositiva. ¿Y para qué pierde el tiempo? Imagínate. Yo me hubiera colocado tapaboca. No existía en esa época. ¿Por qué tanta? Porque Jesús siempre tenía el propósito de no solo impactarnos con sus palabras, sino impactarnos con su amén, con su wow. Y esa es la gran crisis que vivimos hoy. Una cantidad de personas en la iglesia buscando conocimiento, buscando estudio, buscando teología. ¿Estamos diciendo que eso es malo? ¿Que no lo debemos hacer? Claro que lo debemos hacer, es nuestra responsabilidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo no estoy hablando de que eso esté mal. El problema es que ese conocimiento nos tiene envanecidos porque nuestro ego y nuestra carne es más grande que nuestro conocimiento. Y entonces dejamos de un lado el ejemplo. El ejemplo. Así que Jesús pudo haber hecho lo que por costumbre hacemos en nuestras iglesias. Sacar un tablero, una tiza, y haberse evitado todo este tema y haberles dicho, miren, ahora ustedes van a... ¿Por qué Jesús no lo hacía? Porque para Jesús era muy importante no solamente impactar nuestros oídos o los oídos de sus discípulos, sino impactar sus almas, sus corazones, su experiencia, sus vidas. Esa es la razón, escúcheme bien. Esa es la razón por la cual tenemos que pasar por la tormenta. ¿Amén? Bueno, poquitos todavía no aceptan la tormenta en su vida. Hay que aceptarla.
Esa es la razón por la cual el Señor no nos libra de las experiencias dolorosas de la vida. Esa es la razón por la cual el Señor nos permite vivir pérdidas dolorosas. Nos permite vivir la vida en medio de lo que ésta da, de lo que ésta quita. Porque nadie puede decir que la vida es fácil. La vida es como es. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. No hay una partecita de la Biblia que diga que todos nuestros problemas en Cristo van a ser solucionados. No, eso no existe. No existe que en Cristo entonces ahora todo va a ir bien, todo va a estar bien, bienestar absoluto, salud, trabajo, dinero, amor. Y esa oferta es una oferta mentirosa, que no es una oferta del Evangelio, del verdadero Evangelio. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual Dios nos acompaña y no nos desampara en medio de la tormenta, en medio del dolor. Y Él está allí, no para evitar nuestras lágrimas, pero sí para abrazarnos y decirnos, tranquilo, hijo, aquí estoy contigo. Eso es lo que no logramos entender. Dios no es un genio de la lámpara que usted frota para que Él pueda cumplir tus caprichos. Ay, Señor, esto no lo quiero, quítalo. Eso no existe en la Biblia. Él es un Dios que no nos abandona, no nos deja, amén. Y aún en medio de nuestras lágrimas, nuestras pérdidas, nuestro dolor, nuestros fracasos, Él va en nuestra barca, amén. Él está allí. Él camina con nosotros. Él tiene paciencia con nosotros. Esta es la razón por la cual, hermanos, Él permite que seamos impactados por el mar turbulento o aún por la calma apacible. Dígame si no es delicioso sentarse al lado de un lago, de un río, de una playa. Ahí los veo como deseosos. Trágame tierra y escúpeme al lado del mar. Aún en esa calma que todos anhelamos, ahí está Él. Pero también está cuando el mar está furioso. Ahí también está Él. Así que yo le invito para que lea conmigo, porque la Biblia dice que después ¿de qué? De que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, solo hasta el versículo 12 abrió la boca, solo hasta el versículo 12 empezó a enseñar. Porque a veces, hermanos, las palabras no tienen propósito si no hay ejemplo. ¿De qué le sirve a alguien decirle a su hijo, no fumes con un cigarrillo en la mano? ¿De qué le sirve a un padre decirle a un hijo, cuida tus palabras cuando tú no cuidas las tuyas? ¿De qué le sirve a un hijo decirle, ama, adora y busca al Señor? Sé fiel cuando tú ni siquiera lo haces. Negocias lo más mínimo que es congregarte. ¿Qué poder tienen las palabras cuando están lejanas de qué? Del ejemplo. Siga leyendo conmigo. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Jesús era experto en no decirles 1 más 1 es 2. No, es ¿por qué 1 más 1 es 2? Y eso marca una diferencia grande. ¿Sabéis lo que os he hecho?
Y entonces comienza el Señor Jesús, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, ¿porque qué? Porque lo soy. No te confundas, no te confundas. El hecho de que me hayas visto allá abajo, el hecho de que me hayas tenido que ver desde abajo, no significa que yo soy menor que tú. No, yo soy Dios, soy Señor y soy maestro, dice el Señor. Y es ahí el gran detalle, hermano. Lea conmigo. Porque lo soy, dice Jesús, versículo 14. Pues si yo, ven ese tesoro, esa perla tan hermosa que brota del versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué excusa vas a tener tú ahora? ¿Cuál va a ser tu justificación? Si yo, siendo Dios, siendo Señor, siendo Maestro, sin tapaboca, sin piedra pómez, yo no me imagino la uña de águila de Pedro. Dios mío, qué cuidados podía tener un pescador. ¿Cuántos pescadores habían en el grupo de Jesús? Como 5. Bueno, mínimo 3 habían. Ay, no, es que los pescadores de la época usaban hidratante, cremita Johnson en los pies cada vez que amanecía. No, siendo quien soy, he lavado vuestros pies, vosotros debéis. Hermano amado, no es una sugerencia. No es una sugerencia. No es si a usted le huele bien o le huele mal. No es si a usted le duelen las rodillas. No es cuando a usted le provoque en su voluntad hacerlo. Dice muy clara la Escritura que el Señor a sus discípulos, a los representantes de la iglesia, a los que nos han dejado la herencia de la fe, debéis lavares los pies los unos a los otros. Y ojo con eso, porque está hablando en el contexto de la iglesia. Ahí no hay una multitud, ahí no hay prójimos, ahí están los 12, los que iban a fundar luego ¿qué? La iglesia. Así que la iglesia es un lugar donde se lavan pies, donde nos lavamos los pies los unos a los otros. Dentro de 8 días todos se traen una toallita. Y aquí nadie me entra sin... de rodillas agachados todos a lavar pies. Recordemos que es simbólico. Es un simbolismo hermoso. ¿Qué significa lavar los pies? Significa aceptar al otro, aún a pesar de su debilidad, de lo incómodo que me puede ser, aún a pesar del desacuerdo que yo puedo llegar a tener. Lavar pies es la aceptación de abrazar a alguien sin importar su raza, su color, su edad. ¿Y cuánto nos cuesta aceptar eso aún entre los hermanos? Hemos construido iglesias tan indiferentes. Hemos construido iglesias de años donde hemos creído que adorar al Señor es sentarse a escuchar un servicio, un sermón y me voy. No, hermanos, no hay nada más lejos de ser iglesia que eso. ¿Sabe qué es iglesia? Esto, ese versículo que acabamos de leer. Eso es iglesia. ¿Qué le estaba enseñando a Jesús a sus discípulos? Que no es armar un tema y darlo, es lavarse los pies los unos ¿a quién? A los otros. Es preocuparnos por la necesidad del otro, orar por el otro.
abrazar aún en el dolor al otro. Qué hermoso, hermanos. Versículo 16. De cierto os digo, 15. Me iba a saltar el más importante. Ahora, ¿por qué Jesús en el versículo 14 dice, ahora debéis lavar los pies los unos a los otros? Porque en el 15, ¿qué dice? Porque, ¿qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. La iglesia no es un lugar donde yo solamente hablo. La iglesia es un lugar donde yo actúo. La iglesia no es un lugar donde yo hablo de Cristo. La iglesia es un lugar donde yo muestro a Cristo. Si no es así, tu evangelio es falso. Tu evangelio es mentiroso. Y recuerden, como les decía hace 15 días, la coherencia de mostrar el fruto de Cristo no significa que no me voy a equivocar. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando que aún cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando lastimamos, cuando herimos a alguien, la coherencia bíblica del ejemplo es: perdóname, perdóname. El perdón. Porque el perdón y el pedir perdón refleja la humildad de Cristo. Porque Cristo nos perdonó aún a pesar de sus heridas y de todas las heridas que nosotros le causamos. Él dijo, perdónalos, ¿porque qué? Porque no saben lo que hacen. Y no solamente es pedirle perdón, es que nuestro ego y nuestro yo y nuestra carne debe ser crucificada para nosotros decir, te perdono, porque no soy nadie para juzgarte ni colocarme en el lugar de Dios como juez. Porque a veces no significa que somos arrogantes para pedir perdón, sino que aún nos disfrazamos con falsa humildad y no somos capaces de perdonar. Pero Cristo nos da ejemplo de todo lo contrario. Amén. Versículo 16. En el 15, entonces, Él nos invita a hacer ejemplo. Ejemplo os he dado. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. 18. No hablo de todos vosotros, yo sé quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cierre sus ojos. Padre amado, hoy te pedimos una vez más, Señor, que tu presencia nos guíe, nos cobije y nos enseñe a ser humildes para tener la capacidad de tu Espíritu de poder recibir tu palabra y que ésta sea sembrada en nuestros corazones. Por favor, Señor, te lo pedimos en esta mañana. Transfórmanos, cámbianos, renuévanos, examínanos, arranca de nosotros aquello que ha sido sembrado por este mundo y por el enemigo. Planta la semilla de tu palabra en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas, Señor, permítenos tener un corazón dispuesto. Como tu palabra dice en Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que halléis descanso para vuestras almas. Permítanos en esta hora, Señor, seguir los pasos de Jesús y tener humildad en nuestro corazón para que la semilla pueda penetrar y pueda cumplir el propósito por el cual tú nos has traído hoy a la iglesia, Señor, para recibir la bendición de tu palabra, Padre, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Hermanos amados, vamos a tener hoy una introducción a una nueva serie que inicia la iglesia, una serie hermosa que les confieso no estaba dentro del mapa, o al menos dentro de lo humanamente pensado, porque siempre es una constante en el pastor poder pedir dirección a Dios para poder entender cuáles son los pastos que la iglesia necesita comer. Y la verdad, de una manera sobrenatural, el Señor me llevó a poder descubrir esto tan hermoso y lindo que son los hábitos y disciplinas de Cristo. Va a ser una serie donde vamos a ir escalón tras escalón descubriendo en el Evangelio cuáles eran esos hábitos de Cristo, esas disciplinas de Cristo, porque no hay otra manera de ir en pos de Él, si no es descubriendo en la palabra todo el carácter de Jesús. Amén. Así que si usted dice ser un seguidor de Cristo, más allá de lo intelectual, creo que es muy importante que usted abra sus oídos, su corazón, para que podamos entender juntos cuáles son esos hábitos, esas disciplinas que tenía Cristo, porque ejemplo nos ha dado. Yo no puedo ser cristiano si no sigo sus pisadas. Yo no puedo ser cristiano. Yo no puedo decir que soy cristiano. Ese es el problema que tenemos hoy. Que tenemos una cantidad de gente que dice ser cristiana porque se sienta a escuchar en una iglesia un servicio. Que dice ser cristiana porque canta 3 canciones. Porque dice Dios te bendiga, porque dice amén. No, hermanos. Miren, hermanos, un árbol de mango se reconoce por su fruto. Amén. Ya estamos a puertas de entrar a la cosecha de mangos. Y si usted sale aquí afuera, usted va a encontrar un árbol lleno de mangos. Por lo tanto, deduzco que ese árbol es de mangos. Yo no estudié eso, por lo tanto, para mí es muy difícil reconocer qué árbol es qué árbol. Para mí todos los árboles son iguales. Pero un árbol se reconoce cuando empieza a brotar, ¿qué? El fruto. Pero ese fruto es producto de una raíz. El fruto no es independiente. El fruto no sale por sí mismo. El fruto es la última parte de la cadena de un proceso biológico que hace un árbol en su existencia. Entonces, tú no me puedes decir a mí que tú eres cristiano si no hay fruto de Cristo en tu vida. Un cristiano se reconoce cuando en su vida hay ¿qué? Fruto, no palabras. Fruto, no conocimiento. La Biblia enseña que aún los demonios creen en Cristo. ¿Amén? ¿Lo han leído? No seamos creyentes. Demos fruto, porque aún los demonios creen en Cristo y tiemblan, dice. Así que, ¿qué nos diferencia a nosotros de los demonios? Que nosotros no solamente creemos en Cristo, sino que tenemos a Cristo. Y si Cristo está en mí, de mí debe brotar ese Cristo. Y ese brotar en Cristo significa los frutos que Dios tiene que desarrollar, que el Espíritu Santo desarrolla en mi vida. Y qué bendición empezarlos ¿a qué? A descubrir. ¡Qué desafío! Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Vamos a poner la mirada en Cristo. Los ojos en Jesús. ¿Qué está pidiendo Dios de mi fe? ¿Qué debo yo ejemplificar? Acabamos de leer en Juan 13, de la misma manera que yo les he lavado los pies. A ver, los que estaban despiertos, los que estaban leyendo, ¿qué dice el versículo 15, 14? De la misma manera que yo le he lavado los pies, ¿qué dice?
Vayan ustedes, ¿y qué? Deben, dice, deben hacerlo los unos a los otros. Así que yo no voy a cumplir ese papel absurdo que lastimosamente muchos hermanos en iglesias han caído, de estar empujando a la gente. A ver pues, a ver Henry, lo veo lavando pies pues. No, yo no voy a hacer eso. Y hemos convertido la iglesia en lugares donde somos vigilantes, tratando de cambiarle el comportamiento a alguien. No. Hermano, si Cristo está en usted, si el Espíritu Santo vive en usted, si usted es templo del Espíritu Santo, entonces el fruto saldrá por naturaleza. ¿Cómo le puedes estar diciendo y empujando a alguien que no está vivo? Alguien que el Espíritu Santo no mora en él. Y esas personitas en la iglesia, ¿qué hacen? Ay, sí, el pastor me dijo, ay, el líder me dijo que tenía que hacerlo. Y empiezan a comportarse como cristianos sin serlo. Porque no hay fruto, no hay vida. Al final del tiempo, se van. Me cansé. Y esos son los que se van de la iglesia, cansados, porque todo el tiempo les dijeron que era una cuestión de comportamiento. No, es una cuestión de fruto. Si este fruto, si a ti el Espíritu Santo no te está llevando y no te está incomodando y no te está clavando en la cruz para que aprendas a lavarle los pies a los otros, en ti no hay vida. Lo que tienes es religión. Porque lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón es llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿A glorificar a quién? A Cristo. ¿A formar a quién? A Cristo en nuestra vida. Esto es hermoso, hermanos. Así que, qué lindo, los hábitos y las disciplinas ¿de quién? De Cristo. Así que ese fruto tiene que empezar a nacer en nuestra vida. Y vamos a tener solamente una introducción, porque dentro de 8 días estaremos viendo el primer hábito de Jesús. Los siglos han demostrado que Jesús ha sido la vida que más influencia ha tenido en este planeta. Nadie está en condiciones de refutar esa verdad. ¿Por qué? Porque no es una opinión, porque no está escrita en un libro. Es porque la historia, las vidas, los países han sido impactados. Los grandes historiadores y filósofos en el mundo han llegado a la conclusión de que si Jesús no hubiera pisado la tierra, este mundo que conocemos no existiría. Los valores, los principios, la compasión, el amor, la generosidad, el respeto. Todo eso lo ves en la vida de Cristo. Así que yo le invito para que vaya a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 24. Y yo le invito para que usted pueda leer estos versículos con un corazón dispuesto para dejarse guiar en esta mañana por el Señor. Hay un título en mi Biblia. ¿Cuál es el suyo? Amén. Vivir como siervos de Dios. Y es una exhortación de Pedro a esto que estamos contextualizando de ese fruto que debe nacer en mi vida por el hecho de que Cristo está en mí. Lea conmigo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Primer principio que debemos grabar con tinta en nuestro corazón, y es que tenemos una gran responsabilidad delante de los gentiles de la manera en que hablamos y nos comportamos. Miren lo interesante, dice en el versículo anterior que vuestra manera de vivir entre los que no conocen a Cristo, entre los que no son de su pueblo, para que un día también glorifiquen a Dios por ese testimonio que tú diste y que has dado y que tienes. Versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana. ¿Por causa de quién? Del Señor, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Un creyente en Cristo tiene cuidado de cómo habla de sus gobernantes. Dios los puso allí con un propósito. Y muchas veces ese propósito es castigar a un pueblo por su maldad. Sí. Siga leyendo conmigo, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? El bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No, hoy en día los mismos creyentes se van al legalismo del Antiguo Testamento y entonces ojo por ojo, diente por diente. Me la hizo, me la paga. Y somos tan incoherentes que aún he escuchado creyentes que oran al Señor y le dicen, Señor, que descienda fuego por mis enemigos. Devuélveles 10 veces más las piedras que me arrojaron. ¡Wow! Y entonces, ¿dónde quedó el Evangelio cuando dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra? Si te quitan la capa, entrega también lo demás. Si te mandan a cruzar una milla, ve 2. ¿Esa oración es bíblica? No. No tiene la luz de la cruz ni del Evangelio. Porque Jesús dijo, escuchaste ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amen a vuestros enemigos, oren por la bendición de Dios en ellos. ¿Qué? Hermano, fruto. Si tú dices, ¿qué? El Espíritu Santo no está en ti. Todavía estáis en vuestros pecados. Pero cuando yo entiendo el Evangelio y Cristo está en mí, yo digo, ¿qué? Ok, Señor. No lo siento, sépalo. Y es válido orar así. No me nace, sépalo, Señor. Pero si tú dices que ore, oro, aún en contra de lo que siento, porque el justo por la fe vivirá. ¿Está entendiendo, hermano amado? Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? El bien. Ya. El Señor nos enseña en su palabra, paguen bien por mal. O solamente en mi Biblia aparece versículo. Va a decir que usted compró la Biblia en Temu. No, en mi Biblia y en la suya dice, paguen con bien a aquel que te hace mal. Wow, ¿cómo le cuesta a nuestra carne y a nuestro yo esa verdad absoluta de la palabra del Señor? Y empezamos a justificarla. Es más, hay algunos que empiezan a buscar predicadores
en YouTube para que le expliquen ese versículo. ¿Qué explicación tiene ese versículo? Siga leyendo conmigo, por favor, versículo 16. Como libres, pero no como los que temen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios humildes. Versículo 17. Honre a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, o sea, empleados, estén sujetos con todo respeto a vuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo sale usted después de una jornada laboral donde su jefe fue difícil? ¿Cómo sale usted? ¿Cómo se monta a su vehículo, al carro, al mío, donde sea? ¿Qué dice la Biblia que debes hacer? Versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es ¿qué? Aprobado por Dios. Miren lo interesante, es aprobado por Dios, no por el hecho de hacer lo malo y entonces lo soporto. No, soporto aun cuando es injusto. Eso es aprobado por Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo. Y aquí comienza a explicar Pedro todos los versículos anteriores. ¿Versículo qué? 21. Pues para esto fuisteis llamados porque Cristo padeció por vosotros, dejándonos ¿qué? Nuevamente, no solamente allá en Juan 13 nos está registrada la palabra ejemplo. Aquí también Pedro, teniendo el mismo mensaje del Espíritu Santo, nos dice que Cristo nos dio ¿qué? Ejemplo. Para que sigamos ¿qué? ¿Para qué es el ejemplo? Según el Espíritu Santo que escribió Primera de Pedro, ¿para qué es el ejemplo? ¿Para qué? Lea. Oh, seguir sus pisadas. Ser cristiano no es un apodo. Ser cristiano es encarnar a Cristo en mis pensamientos, acciones, decisiones. ¡Qué hermoso! Miren, para que sigamos sus pisadas. Y yo quiero invitarlo a que usted piense en una playa, en una arena. Y si Dios no le ha dado la bendición todavía de conocer la playa, entonces imagínesela con una foto en Google o un video. O como la inteligencia artificial está tan avanzada, pues colóquele a ChatGPT un prompt que diga: yo caminando en la playa. Y esa vaina le saca un video a usted caminando en la playa. Bueno, no sé cómo lo hace, pero lo están haciendo. Así que, miren lo interesante, hermanos. Para que sigamos sus pisadas, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¡wow! ¿Qué es seguir sus pisadas? ¿De qué se trata esto de los hábitos y las disciplinas de Cristo? ¿Qué es seguir sus pisadas? Es que lo que Él hizo, usted y yo tenemos la responsabilidad ¿de qué? De hacerlo. No podemos pasar más tiempo, acumular más años sentados en la silla de una iglesia, creyendo que esto se trata de una clase espiritual donde acumulamos información. Dios está esperando que seas luz, irradies luz, que otros puedan glorificar a Cristo a través de tu vida. Esa es nuestra responsabilidad. Ay, sí, pastor, yo me acuerdo que en los 90 yo era así. Y ya pasó, y ahora
No, es que en esa época era joven y tenía fuerza. Pues tómese un Red Bull y vuelva a coger fuerza. Qué hermoso el versículo 23. Miren, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Así que deje de amenazar a su esposo. Si se va a ir, pues váyase. No, mentira, no se vaya. Venga a consejería. Cuando padecía, no amenazaba, sino que ¿qué? Oraba, encomendaba, descansaba esa causa al que es juez justo. Es allí donde está la base de un creyente. Porque, escúcheme y míreme unos segunditos. ¿Usted cree que Dios es justo? Amén. Bueno, si usted no lo crea, igual la Biblia lo dice y es un atributo de Dios, así que ese atributo es una verdad independientemente que usted crea o no. O sea, los atributos de Dios no dependen de nosotros si creemos o no, son, punto. Así que la Biblia sí nos enseña que Dios es un juez justo. Entonces, ¿por qué no descansas? Cuando yo devuelvo la piedra, cuando yo amenazo, cuando yo en medio de la injusticia reacciono, ¿sabe qué estoy diciendo con mi vida? Que no creo en el Señor ni en sus atributos. Eso es lo que estás haciendo. Pero cuando tú, como Jesús lo hizo, padeció injustamente, era porque Él entendía que Dios era ¿qué? Justo. Pero escuche esto, justo a la manera de Él, no a la suya. Porque cuando usted cree que algo es injusto, entonces usted se vuelve súper creyente y sale el fruto del mango, ¿no? Sale el mango. Señor, tú eres justo. Así que yo espero que como tú eres justo, pues que sufra un poquito más que yo. Y entonces esperamos que Dios actúe de la manera en que los seres humanos actuamos, la manera en que yo quiero. No, Dios es justo. Cuando Él quiere, donde Él quiere, a la hora que quiere y como Él quiere. Así que si te tiraron una piedra de este tamaño que te rompió la ceja y te sacó sangre, ¿qué es lo que brota de nosotros? Señor, que la piedra sea más grande, Señor. Señor, yo no quiero hacer eso, yo no quiero tirar la piedra, Señor. Hazlo tú, porque tú eres juez justo. Hermano, no hay nada más lejano del Evangelio que eso. Cuando usted le dice al Señor, Señor, tú eres justo, ya, usted suelta y lo deja en Él. ¿Usted cree que Él es justo? Ok, Él se encargará. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que quiere y como Él quiere. Y le aseguro que Dios no le va a romper la ceja igualito que a usted, no lo va a hacer. Él lo va a hacer a su manera. ¿Me está entendiendo? Bueno, estuvimos aquí unos servicios sobre los atributos de Dios y explicamos muy claro, casi en 3 sermones, lo que es el atributo de la justicia. Pero bueno, sigamos leyendo. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que la Escritura nos está llevando precisamente a encontrar, a descubrir, a destapar los hábitos de Jesús para poderlos identificar y empezarlos a practicar en nuestra vida. Lea conmigo Mateo 11:29. Aprendan de mí,
que soy manso y humilde. ¿Cuál es la invitación de Cristo? No solamente la invitación del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, sino que Jesús mismo nos llama y nos dice, aprendan ¿de quién? De mí. Esto es lo que nos lleva a empezar a descubrir los hábitos y las disciplinas de Cristo. Porque si el Señor dice, aprendan de mí, entonces, ¿qué debes responder en esta mañana? ¿Qué debes responder en esta mañana? Sí, Señor, dime qué tengo que aprender de ti. ¿Qué hay en ti que tengo que aprender? ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La invitación del Señor es que en la medida en que descubras esos hábitos de Cristo que deben ser encarnados, vamos a tener paz en nuestras almas. Primera de Corintios 11:1, lea conmigo. Dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo en la Escritura? Si no es un profundo clamor por imitar a Jesús. Un profundo clamor por seguir las pisadas de Cristo. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Miren, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Cuál es el llamado de la palabra entonces? Buscar ser como ¿quién? Como Cristo. Que otros vean a Cristo en mí. Qué fácil es camuflarse como cristiano. Qué fácil es colocarse un letrero de detective privado. Soy un cristiano encubierto. Qué fácil eso. Pero no, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que otros deben ver a Cristo en mí y yo debo convertirme en un ejemplo. Pregunta. ¿Estás siendo ejemplo? Porque muchos hermanos en la iglesia están esperando ejemplo, ¿cierto? Y buscando ejemplo. Eso es muy cómodo. No hay nada más cómodo como sentarse en una silla en una iglesia. A ver, pastor, muéstreme a Cristo, pues, a ver. No hay nada más cómodo en una iglesia que mirar al hermano que está al lado y a ver, pues, yo quiero ver a Cristo. No, hermanos, perdónenme, pero el llamado de Dios es: yo voy a ser, ¿qué? Ejemplo de Cristo para otros. Imagínate donde todos los cristianos en la iglesia tomaran esto como una verdad en sus vidas. Imagínate qué iglesia tan poderosa y hermosa que Dios nos daría, donde cada uno tomara esto como una gran responsabilidad en su vida. Lea conmigo Primera de Juan 2:6. ¿Qué dice? El que dice que permanece en él debe entonces andar, caminar, comportarse como él caminó y se comportó. Entonces, miren lo interesante a la hora de que el Espíritu Santo nos justifique todos estos hábitos y disciplinas de Cristo en nuestra vida. Para ya ir finalizando rápidamente, ¿qué es un hábito, hermanos? ¿Qué es un hábito? Un hábito es un comportamiento que repetimos, pero esto no lo voy a volver a enseñar, así que grábeselo muy bien. Hábitos hay positivos y hay hábitos ¿qué? Negativos. Lo que sí significa hábito es cambio. Pero ¿qué pasa? Usted puede tener el hábito de comer pizza todos los días. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Eso qué va a hacer? ¿Eso es positivo o negativo? Pues ya entendemos que eso va a traer problemas para nuestra salud. ¿Ok? Pero trotar todos los días y hacer ejercicio es un hábito positivo. Entonces, a veces estamos más llenos de hábitos negativos que nos enferman, que enferman nuestras relaciones, que enferman nuestra vida, nuestra economía.
que enfocados en hábitos positivos. Y eso es lo que vamos a hacer. O bueno, es la invitación para aquellos que quieran hacerlo. Llenarse de esos hábitos positivos de Cristo para que nuestra relación y nuestros músculos espirituales crezcan. Ahora, ¿cómo se construye un hábito? 4 elementos importantes. Tómele una foto, anótoles porque esto yo no lo voy a volver a repetir. Esto es una introducción. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, identifico el problema. Vea eso. Tengo grasa por todo lado, mantengo inflamado, estoy enfermo, me da griera en la noche, me hice examen y tengo los triglicéridos altos por hartar pizza todos los días. Malos hábitos, pero identifico el problema, ¿ok? Identifico el problema, ¿ok? Identifico qué de Cristo no hay en mí que debo empezar a desarrollar y a trabajar en mi vida para que brote el fruto del Espíritu en mí. Segundo, no puede haber un cambio si no hay un deseo. Y el deseo de cambio solamente viene cuando vemos y aceptamos las consecuencias. Esto es hermoso. ¿Por qué las personas no cambian aún a pesar de que saben que el cigarrillo los va a matar? ¿Por qué las personas no cambian aunque saben que la manera en que te está alimentando te va a matar? ¿Por qué? ¿Por qué no cambian sus malos hábitos? ¿Por qué? Porque todavía no han entrado en conciencia de las consecuencias que va a traer eso a nuestra vida. Pero como todavía estamos jóvenes y el cuerpo aguanta, entonces lo llevamos al límite y no nos damos cuenta de que las consecuencias están allá en el futuro. Tercero, entonces viene la acción repetida. Dice que un hábito se forma por repetir algo 21 días. Ya hay estudios alrededor de eso y libros que enseñan eso. Y como cuarto paso, uno se enfoca en los resultados, es decir, la satisfacción que da el deber cumplido. Usted elige cuál es el hábito que construye. Comprar pizza y comer pizza y hamburguesa todos los días y comer mal, ¿tiene un precio? Claro que sí. Esto tiene un precio. El bolsillo no es que aguante mucho. Pero trotar todos los días también tiene un precio. Claro que sí. Porque te vas a perder la serie. Porque podés hacer otras cosas que no impliquen esfuerzo. Usted elige la dificultad. Pero lo más lindo de los hábitos es cuando uno se pone una meta de una satisfacción de lograr algo que es positivo para la vida de uno y uno se ancla allí. Todos los días no quiero levantar una pesa, no quiero hacer ejercicio, pero inmediatamente me veo en 20 años, no quiero estar dependiendo de pastillas, no quiero perder masa muscular, no quiero enfermarme. Entonces ese futuro me motiva hoy de poder ver luego la satisfacción del deber cumplido. Así es que se forman los hábitos. Ahora, ¿cuál es el enemigo de los hábitos? ¿Cuál es el enemigo de los hábitos? La recompensa inmediata. Estamos en un mundo de recompensas inmediatas. Por eso no hay hábitos positivos. Los hábitos negativos sí nos dan recompensa inmediata. Los positivos no. Y ahí es donde entra la disciplina. Por eso, ¿cómo se llama esta serie? Hábitos y disciplinas de Cristo. Porque la disciplina trae resultados a largo plazo. A largo plazo. Y terminemos, hermanos, con Gálatas 2:20. Busque, por favor, en su Biblia. Póngase de pie y busque en su Biblia Gálatas 2:20. Póngase de pie. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Póngase de pie.
Gálatas 2, versículo 20. Y vamos a leer juntos para terminar Gálatas 2:20, un versículo que todo cristiano debe saber conocer de memoria. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora, ¿qué dice? Que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es el llamado de Gálatas 2:20 en esa responsabilidad espiritual que tenemos delante de Dios? De imitarlo a Él, de que Él viva a través de nosotros. Entonces, para que los hábitos y disciplinas de Cristo vivan en mí, implica que morir al ego, a nuestro yo, a nuestra carne, clavarla en la cruz para que Él viva en mí y a través de mí. Y eso es lo que nuestra carne menos quiere hacer. No somos personas tratando de comportarnos como Cristo. Eso es una verdad tremenda. Y antes de orar, yo le invito para que medite unos segundos en esa frase. No somos personas tratando de comportarnos como Cristo. Es Cristo actuando en y a través de nosotros. Porque si Cristo está en ti, el fruto de ser como Cristo va a nacer y va a ser tu gran prioridad, va a ser tu gran incomodidad, va a ser tu gran oración, va a ser aquello que va a batallar en tu alma. Porque la Biblia dice que la función del Espíritu Santo es esa, incomodarnos, estar en contra de nuestra ¿qué? Carne, para que no hagamos lo que queremos. Así que, mis hermanos amados, es una invitación del Señor para que podamos empezar a conocer y a vivir los hábitos de Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿Hay algo ahí en tu corazón que quieras orar al Señor en esta hora? ¿Hay alguna oración que puede brotar en esta mañana o tarde a la luz de lo que el Señor te ha mostrado en su palabra en este día? Tal vez, Señor, perdóname, porque he sido espiritualmente una persona muy indisciplinada. Tal vez, perdóname, Señor, porque he entrado en la comodidad de los hábitos negativos, insanos. O tal vez, ayúdame, Señor, a descubrir en mi alma y en mi corazón aquellos hábitos, disciplinas que tú quieres formar en mi vida, Señor. Padre, gracias por darnos la bendición en esta mañana, en esta tarde, de poder descubrir los tesoros de tu palabra y poder encontrar en ella un propósito para nuestra vida y nuestra fe. Nuestro gran llamado, seguir las pisadas del Maestro, porque ejemplo os he dado para que de la misma manera que he lavado vuestros pies, ustedes vayan y lávense los pies los unos a los otros. ¿Cuánta vida de Jesús necesita nuestra iglesia, nuestro corazón, nuestra vida, Señor? Nuestro día a día. ¿Cuánta vida de Jesús necesitan nuestros lunes, nuestros martes, nuestros miércoles, jueves, viernes? ¿Cuánta vida de Jesús necesitan nuestros fines de semana, Señor? Porque Él es vida
y su anhelo es que clavemos nuestra carne para que Él pueda vivir en y a través de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado un propósito, el propósito de ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hábitos y disciplinas dejó el Espíritu Santo ahí escritas en su Evangelio para que nosotros podamos tener claridad de seguir sus pasos, los pasos del Maestro, las maneras del Maestro? Todo aquello, Señor, que como una gran aventura vamos a empezar a descubrir sermón tras sermón, y que tu palabra se vuelva vida en cada momento que permitamos que el Señor hable a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, por este desafío de ir en pos de Jesús, para que podamos ser ejemplo a otros, ejemplos de su comunión, ejemplos de su mirada, ejemplos de su palabra, ejemplos de su compasión y misericordia. Oh Señor, te damos muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.